Juan, y para mañana tenemos 4 partidos, mismos horarios, a las 5 un derbi más. Està bé perquè estem venint a Andalusia per a parlar d'estereotips, estigmes amb la identitat i folclorització, i just posa la ràdio i Canal Sur Ràdio estan sonant sevillanes. Que viva España, amb Ben Mazafón. Andalusia te demanes 3 cerveses i ja has sopat. Morgan Freeman. Aquesta sí que és Morgan Freeman. El corazón que a Triana va nunca volverá. Sevilla. Ai, mira quina casualitat. Espera. Calla, espera, vull com s'agafa això. Ara. Zaia? Hola, Emma, ¿cómo estás? Hola, què tal? Mira, aquí, què tens temps per a xerrar? Sí, però escolta, te volia comentar perquè justament me pilles, que estic baixant cap a Andalusia perquè estic fent així un podcast, això que és igual. Estic baixant cap a Motril perquè estic fent un podcast i el vull parlar en esta zona en concret sobre la folclorització de la cultura andalusa, els estereotips i també l'empobriment d'esta zona de l'estat espanyol. I, hosti, tu tens... No? Tu estàs com mig emparentada per allà, no? Sí, mira, el meu home és andalús i els meus fills, per tant, són andalusos. Hosti, pues, tu a més que tens bastant perspectiva de moltíssimes coses, Jolín, m'agradaria preguntar-te un poquet la teua perspectiva del coneixement que en tens d'Andalusia, a nivell d'això que em parlava d'empobriment, de folclorització, un poquet del desastre o els àmbits de desastre que n'hi ha així al sud. Clar, o sigui, tu pensa que Espanya és una estructura colonial i aleshores té colònies internes. Una som el País Valencià i l'altra és Andalusia. En Andalusia, Espanya n'ha tret una mena d'identitat nacional inexistent que és mitjançant l'apropiació de la cultura andalusa. Això per un costat. O sigui, primer, els furtes la seva cultura amb el flamenc i aquestes coses, i per altra banda te'n rius dels andalusos i les andaluses. Te'n fas bromes de com parlen, o sigui, és això, folcloritzes la seva identitat per a furtar-la perquè Espanya no en té identitat nacional per ser. I per a poder garantir aquesta estructura colonial fa l'altra pota, que és precisament el que deies, l'empobriment. Andalusia és una terra superrica i malgrat això té les pitjors dades d'atur de tot l'estat espanyol, que ja és dir. Una terra d'on venen, d'on ve l'oli. Tu has anat al supermercat a comprar oli? És que jo el tinc de casa, això és veritat, en aquest sentit sóc privilegiada, però evidentment visc en el món real i sé que és caríssim ara mateix. Doncs ahir n'en fan i tu tires una pedra al País Valencià, veus un andalús, i te diuen que són de Jaén, que és on tenen la majoria d'olivars, ja són l'estructura colonitzadora espanyola. El que ha fet és garantir que allà on té una de les principals matèries primes d'exportació de l'estat espanyol és empobrir-les, és perquè els treballadors i les treballadores andalusos no tinguen capacitat de resistir i de viure al seu país. Si tu llegeixes als líders de les colònies africanes i dels moviments descolonitzadors, una de les primeres coses que diuen és que la metròpoli sempre intenta agarrar els caps pensants precisament per a llevar el capital no sols físic però també humà per a garantir que continua la situació de colonització en Andalusia és evident. Clar, justament estic anant cap a Motril i que he llegit que és un dels 10 municipis de més de 50.000 habitants més pobres d'Espanya, heavy, i justament me vaig entrevistar en un xic
que viu fora de fa molt de temps, que viu a Oxford, que ja veia incapaç de fer vida allà. Això s'ajunta un poc en l'imaginari que tinc jo de la cultura andalusa, de tota la gent que, especialment després de la Guerra Civil, període de postguerra, va anar fugint, va anar migrant de manera massiva, perquè allò també ha quedat tot en mans de guanyadors de la guerra i l'extractivisme en els sectors productius. Jo l'intuïs com molt intens. I la cosa és que no s'ha aturat. O sigui, el règim del 78 ha fet l'impossible perquè aquestes coses continuen. El meu company en té 3 carreres i a Andalusia no hi pot viure. És un desarrelament total, és assumir que te'n vas de l'altra vegada a terra per a no tornar. És evident que l'estructura econòmica espanyola el que fa és destruir la mal anomenada perifèria per construir unes metròpolis i sobretot una megalòpolis que és Madrid en contra de la immensa majoria de la població i Andalusia. Ara ho veuràs, és que és un exemple paradigmàtic d'una cosa que encara continua. Jolín, que heavy. Ostres, t'agraïs moltíssim el context, perquè jo dic, mira, ja que m'has cridat, jo dic, en este tipus de discurs, anem a dir, puta espanyista, ja segur que té moltíssima clarividència. T'agraïs molt el context que m'has donat. Si te pareix, és que ara he de continuar. Ja te crido jo després, vale? D'acord, vinga, una abraçada. Una abraçada, bonica. Fins ara. Y nos acompaña ahora hacia Motril, fotógrafo, artista visual. De hecho, no hemos hablado de cómo te tengo que presentar. Hola, Toni Lorenzo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy persona. Persona. Sí, sobre todo en el pueblo soy persona. Criado en Motril, motrileño. Sí. Nacido y enviado al extranjero desde el pueblo, sí, exiliado. Bueno, en este espacio vamos a aprovechar y vamos a poco desgranar todo lo que se asocia al imaginario andaluz y a reflexionar un poco sobre, por ejemplo, el exilio. Y en primer lugar, yo te quería preguntar, ¿qué hacemos con todo el contenido audiovisual producido en España en el que los andaluces son los graciosos o las chachas? Bueno, lo gracioso, las chachas, los delincuentes, ese es muy importante porque siempre que hay un delincuente tiene acento andaluz. Estuve pensando, no hay ningún protagonista andaluz en nada en televisión, ni en una serie. Nunca te ponen a una persona y no dan. Incluso Paz Vega, que tendría acento andaluz, tiene más ese cuando habla que con una serpiente. Yo me crié viendo los Fruity y es muy importante en nuestra generación. Sí, no, algo que me marcó, porque yo recuerdo estar en la guardería y decir a los niños, mira, habla como nosotros, pero te dabas cuenta de que Gazpacho, porque no podía tener otro nombre, una piña, hablaba en andaluz y era flojo. Estaba todo el día. No pedía siesta, pero era en plan, bueno, si hay que hacer deporte, que lo haga mochilo, que para eso lleva la mochila. Todo eran bien, pero Gazpacho era mal. Y a partir de ahí ya... Va, chitón, no lo provoque. Deja que hable yo, que tengo el don de la elocuencia. Gazpacho tocaba un montón las palmas, siempre estaba un poco por la juerga y el descanso. Pero si es que aparte, y el andaluz era muy andaluz. O sea, yo no he visto a gente tan andaluza como Gazpacho, que decía Arsa, una piña decía Arsa. Y los niños que estaban allí, los niños, al cachofo, al garrobo y quien puñetas estuviera allí, se lo pasaban pipa con el andaluz porque era gracioso y te lo pintaban como el gracioso. Esa fue la primera experiencia que tuve, que los andaluces éramos graciosos. Hasta ahí, bueno, marcó un poco, porque cada vez que salías con alguien que no era de la zona, te pedían que hablaras como Gazpacho, pero creía que era algo que era generacional, que pasaba solo con los niños. Y que podía haber sido una casualidad, ¿no? Que justo el personaje graciosito de esa serie hubiese sido el con acento andaluz, aunque que no fue casualidad. No, después tenías médico de familia, teníamos a la señora Chacha, que era andaluza. Una de las cosas que más me marcó realmente fue Operación Triunfo. Rosa de España. Me acuerdo que la primera vez que fui a Madrid, yo tendría 12 años. Era un sitio, me decía la gente que los andaluces eran muy graciosos, muy graciosos porque cuando hablábamos cantábamos. Y alguien me dijo, canta como Rosa de España. Y yo, ¿a qué te refieres? Dice, eso, lo que estás haciendo. Y yo, solo estoy hablando. Y era el hecho de hablar. Ya era una especie de chiste. Te decía, mira, habla como la Juani. Ya les ofrecía sonoridad. Sí, no, y además que te invita. Eso sí, siempre como andaluz te van a invitar a todo porque queda gracioso.
Queda gracioso que te paguen las rondas, por ejemplo, o... No, incluso si va a un funeral queda gracioso. Está la que gente... te invitan a los actos. Claro que te invitan a actos, y sobre todo si estás en el extranjero. O sea, en el extranjero para mí es fuera de Motril. Todo lo que sea fuera de esta zona, para cualquiera. Eres la presencia que da color. Sí, en la meseta. Y gracia, color y gracia. Bueno, está bien, no sé, igual no a todos los de Motril les pasa eso. Aquí es que hay mucha gente, hay mucha gente que disimula el acento. Yo también lo he visto. Mi padre lo hacía cuando era pequeño. Cuando cogía el teléfono, mi padre era más garrulo que un polo de morcilla, pero era su gracia, era la mía y era la de todo el mundo que de esta zona. Pero yo me acuerdo que cuando cogía el teléfono decía, ¿Residencia Lorenzo? Sí, dígame. Y yo me reía de fondo porque decía, papá, ese no eres tú. Era ya, pero vaya que sea del banco. El acento andaluz, si te llama alguien del banco, mal. O estás robando o quieres ser gracioso. Ya, igual ves la amenaza en plan de que no se note mucho que soy andaluz. Sí, vaya que me tomen por un gazpacho, por una Juani o por una Rosa de España o por cualquier maqui que salga en una serie. Yo también he pensado estos días, previo a la entrevista, y de hecho ahora viniendo hacia aquí me venían como imágenes a la cabeza el imaginario que hay también a nivel estatal de sucesos truculentos, porque reconocía paisajes como muy recurrentes en tipo programa de Ana Rosa, Espejo Público, o sea, estas calles, no lo sé, perdón, también contextualicemos, estamos fomentando el tópico en una terraza en Motril haciendo nada. Sí, de hecho yo estoy esperando a que termine esta entrevista para dormirme una siesta antes de comerme la paella. Y luego tocar las palmas, sí, y bailar las sevillanas. Claro, y escucharé a Rosa de España. Gritando mucho. Sí. También tópico. Sí, bueno, es verdad que los andaluces gritamos mucho. No, si escucháis a una persona que grita, no es porque le estén matando, es porque es andaluz. Sí, yo me he criado, para mí Andalucía, en realidad, si te das cuenta, cada vez que salía algo esperpéntico en el diario de Patricia, era andaluz. O sea, tampoco... Yo soy andaluz, que estoy muy contento de ser andaluz, pero es que a veces era rizar el rizo, parecía una serie de true crime. Cada vez que salía algo en las noticias era... Y Motril, quieras que no sale mucho en las noticias, o sea, no voy a meterme en temas muy, muy, muy truculentos, pero Motril sale en las noticias todos los años al menos 2 veces. Y de forma internacional, 1. Sí, yo tengo, y de hecho desde que te conozco me he fijado más la imagen de algo de Motril abriendo algún telediario en algún momento. No tiene por qué ser súper heavy. Este año, por ejemplo, yo me acuerdo de aquella señora que pasó 500 no sé cuántos días en una cueva, aquella hippie, y era aquí en Motril, y cuando lo vi, encima salió en todos los medios, cuando lo vi me hizo mucha gracia. La deportista de élite, alpinista y escaladora Beatriz Flamini ha abandonado la cueva de Motril, Granada, donde ha permanecido 500 días, y lo ha hecho con una amplia sonrisa y en aparente buen estado de salud. Insuperable. Pero no solo depende de mí, depende de toda esta gentaza que hay aquí. Y aunque ansiaba darse una ducha, antes ha comparecido en rueda de prensa. Para mí lo más importante es la coherencia. Salió en la BBC en Inglaterra, o sea, y salía Motril en grande y dije, Motril representando. Yo creo que contigo soy como la notificación del móvil de Motril, porque cada vez que pasa algo y lo veo en las noticias inglesas, tengo que comunicarlo, para que me crean, porque yo cuento muchas veces las cosas y la gente se cree que yo soy como el señor de Big Fish, que un día me muero y que de repente las tonterías empiezan a aparecer y realmente eran verdad. Pues yo creo que son muy verdad, no son mini historias, son realmente historias que te pueden pillar 4 páginas de un libro. Pero igualmente yo creo que aquí hay como mucho despliegue de medios a nivel estatal, delegaciones potentes o lo que sea, para que mínimo yo creo que cada día debe de haber algo de, no sé, alguna pelea en un bar. Digo en general, no solo Motril, Andalucía, alguna pelea en un bar, algún robo, o sea, estos paisajes yo los asocio muchísimo a Matinal Español. Sí, también se utiliza mucho para, mi experiencia a la hora de ver las noticias, que se utiliza mucho para suavizar las noticias gordas. Pues yo qué sé, se lía con las elecciones nacionales y vamos a meter algo andaluz de por medias para suavizar un poquito la historia. Y ya no te acuerdas porque te tienes que cabrear con lo que ha pasado en Andalucía, pero lo he vivido mucho, sí. Sois el bálsamo de la españolidad. Sí, somos el reparador de piel de la españolidad en el mundo. Te quería preguntar y te quería enseñar antes un vídeo y ahora lo comentamos, te lo muestro ahora. Andalucía es la comunidad autónoma
en la que más ha bajado el paro en este último mes. En febrero, 4.110 personas han encontrado trabajo. La cifra de afiliados a la Seguridad Social supera los 3.300.000 personas. Vale, esto que acabamos de escuchar es un fragmento, es un trozo del informativo de la noche de Canal Sur. Ayer que estaba aquí lo vi y me quedé bastante alucinada de que este señor hable de Valladolid en el informativo autonómico. Sí, como ya dije, hay muchas veces que se disimula el acento para... ¿Sabes qué pasa? También en Andalucía tenemos una guerra con los acentos bastante interesante. Entonces, yo creo que si le ponen a gente, a una persona de Sevilla hablando, el acento le va a molestar a una persona de Almería, por ejemplo. Yo creo que también últimamente se está viendo mucho la televisión andaluza por el mundo, gracias a gente como Juan y Medio. Entonces, mucha gente lo disimula, o mucha gente viene con el acento preparado. Pero después salen a la calle, le da 2 cervezas, una aceituna, una olivita y volvemos a las raíces. Qué gran vida le habéis dado a Juan y Medio entre todos los andaluces, costeando su sueldo a través de la Corporación Andaluza Pública de Medios de Comunicación. Bueno, Juan y Medio, Irma Soriano, Bertín Osborne... ¿Lo tenéis aquí ahora, Bertín Osborne? No, lo tuvimos en su momento. Vale. Yo una vez andando por el campo me encontré a Bertín Osborne a caballo. O sea, es real, la imagen de Bertín Osborne Existe. por el campo es real, Sí, te lo sí, encuentras existe. ahí. Sí, yo iba andando y de repente pasó un caballo galopando y Bertín Osborne iba encima. ¿Crees que tenía energía de reconquistar España? Sí. Estaba oteando el paisaje y estaba diciendo, esto algún día será mío. Ya, bueno, como valenciana tampoco me voy a meter con los famosos que tenéis en Andalucía. ¿Qué tenía ahí en Valencia? La señora del... Todos estos tipos Rafa Mora y así ahora están un poco ya de capa caída, pero nutrimos muchísimo mujeres y hombres y viceversa, los valencianos. Hay gente de mujer, hombre y viceversa de Motril, ¿eh? Hombre, ya me lo imaginaba. Sí. O sea, claro que teníamos que estar. Y en First Dates, toda la semana hay alguien de Motril, ¿eh? ¿Hay alguien de Motril? Más de una vez. En First Dates, en plan gente buscando pareja online, o sea, online, en televisión, claro que sí, y personajes interesantes, en plan, tengo campo y he venido aquí a ver si encuentro una moza. Es que esto se lleva muchísimo aquí en Andalucía. De hecho, iba a volver al tema Juan y Medio, que tiene este contenido de buscar novio y novia, y además a gente un poco mayor, que a mí me hace mucha gracia porque te ves ahí a una señora soltera o viuda, que es el programa un poco como, ¿no tienes tú un marido para el que trabajar gratis? Juan y Medio te lo va a proporcionar. Suelen ser viudas, o sea, el 90% de las mujeres son viudas. Ya, aquí no se divorcian mucho las mujeres de esa edad. Las mujeres no, los hombres sí se separan. Eso lo he visto un montón de veces. Y llegan, pues sí, se suelen llamar María y Antonio, María y Paco. Es un nombre muy común dentro de Juan y Medio. Bueno, está bien que os dediquéis también a buscar el amor. Claro, a buscar el amor nunca es tarde para limpiar la cocina. Nunca es tarde para que un señor te dé de hostias si el anterior que se murió no te dio de hostias. Creo que habíamos tocado la criminalidad, los tópicos estos, televisión. Bueno, también nos pasó que entrando por pasando hacia Andalucía, entrando por Almería, pusimos la radio Canal Sur, la radio pública, y ponían un montón de sevillanas. O sea... Claro, pero vamos a ver. Esto es como entrar en Parque Jurásico. Tú tienes que tener la banda sonora, si no, no puedes entrar. Un programa magazine de tarde, ya la sevillana ahí sí, a tope. Y si te pones por la noche los programas de autoayuda de hola, me llamo Manuel, creo que voy a dejar a mi mujer, hay un montonazo, pero ya es que solo Pablo Moto salió de aquí. O sea, yo me acuerdo en la radio que escuchaba yo cuando estaba en Málaga, era todo muy pizpireto y nos ponían a Pablo Moto a tope hasta que triunfó y ya terminó en televisión. ¿Y qué hacía Pablo Motos? Un programa en el que cantaban hasta las 12 de la noche. ¿Cantaban? ¿En plan reality o en plan no, parodia? Era en plan, pues vamos a hacer un juego, vamos a llamar a gente, vamos a hacer broma pesada a las 11 de la noche y después cantaban 3 canciones. Es que... Vamos a humillar a la gente. Sí, no, era humillante en todos los niveles, o sea, en todos los niveles, muy humillante. Pero sí, nos lo ponían en la cadena andaluza, o sea, no sé ese señor por qué estaba ahí, pero estaba ahí. Ya, porque era valenciano además, o sea, este fue un regalo que os hicimos. Sí, gracias. De nada. Gracias. Nosotros enviamos a Bertín Osborne, vosotros nos enviáis a... Ya, seguro que en Canal Nou también pagamos algún andaluz. Seguro que alguien de aquí vivió bien a nuestro
nuestra costa. Serían trueques de la época. Escondió el acento seguramente. Es posible. Sí. Ya cuando pasas cierta frontera ya lo escondes, Sí. ¿no? Cuando sales de casa prácticamente. Claro. Hay gente que lo lleva yo lo llevo por bandera. A mí cuando me preguntan que de dónde soy, digo Motril, me gusta ver el gesto de descomposición en la cara de mucha gente. Hay otro paisaje que también es bastante evidente cuando entras, que son los invernaderos. O sea, esto está bastante lleno de este tipo de cultivos y creo que alguna vez me has hablado de la denominación de origen casi espiritual del aguacate de Motril. Sí, bueno, la zona de invernadero realmente es toda la zona árida que hay yo creo que no le molesta que lo diga, el Ejido. La zona del Ejido, Almería, toda esa parte tiene mucho invernadero, la parte de la zona de la costa de Motril también. Lo que pasa es que en Motril tenemos un clima tropical y gracias a eso tenemos aguacate y caña de azúcar. La caña de azúcar se está perdiendo, pero como dato histórico, porque tenemos muchos datos históricos, pero si lo buscáis en Wikipedia, la caña de azúcar que tienen en Cuba procede de Motril, porque era lo que se utilizaba para forrar los barcos para conquistar el Nuevo Mundo. Entonces Motril ha infectado de caña de azúcar al resto del mundo. Esta es vuestra aportación también al genocidio. Sí, o sea, hay un poco de Motril en cualquier ron que haya en Cuba. ¿Qué tiene de especial el aguacate de Motril? Es bueno, ¿tú crees que es el mejor aguacate de los que se cultivan en todo el Estado español? Claro que sí. Bueno, es que no concibo otro sitio en el que se cultiva aguacate como el de aquí. Que hay un microclima y esta corriente de sol y tropical que... Estamos en invierno y de repente estamos a 21 grados. Nunca he concebido nada que sea menos de 15 grados en Motril. Entonces, nosotros recolectamos aguacate todos los días del año. Recolectamos aguacate en Navidades, recolectamos aguacate en verano, recolectamos aguacate en otoño, llueva, haga viento, explote un volcán en Islandia, da igual. Nosotros vamos a recoger aguacate y eso ha sido el modo de vida que ha tenido Motril durante muchísimo tiempo. Eso y la caña de azúcar. Pero la caña de azúcar ya sale cara. Ya, es que lo del aguacate ahora se está comercializando mucho. Barcelona está llena de bares de estos del avocado toast. Entonces, también me hace en cierta manera feliz esta conexión. La gente que, no sé, cualquier día después de escuchar esta entrevista vaya a un brunch a tomar un avocado toast, que piense en Motril y que piense en ti en esta entrevista. Que pregunten la denominación de origen del aguacate. Igual que se pregunta de dónde viene el aceite, que digan de dónde viene ese aguacate que me está poniendo en la mesa, señora. Quiero que sea de Motril. Sí. Traiga aguacates de Motril. Y si no me voy, pongo una hoja de reclamaciones. Le rezo a Juan y medio porque haya aguacate de Motril en este bar. ¿Tú crees que Juan y medio desayuna aguacate de Motril? No. ¿Crees que desayuna medio jamón? Es que no hay otra. Se lo trae Bertín Osborne a caballo. Con aceite de olvera, que seguramente proporcionará a cualquier otra persona del imaginario de la televisión andaluza. La televisión andaluza, Canal Sur, es una maravilla, ¿eh? O sea, debería ser algo que pudieran ver todo el mundo, que llegara a todos los países del mundo. Tendríamos que tener aquí una inversión en una antena fuerte que llegue everywhere. Rollo, sí, como los satélites que utilizamos para escuchar el espacio, pues uno solamente con la bandera Andalucía flotando alrededor de la galaxia, para que podamos escuchar los programas de Juan y medio, estemos en cualquier parte. O sea, es que en Japón se haga viral. Yo creo que tendría su público Juan y medio en, no sé, se me ocurre Asia, no sé por qué. Claro, es porque pega en Asia. No se hizo famosa esta mujer. Anabel Pantoja se hizo famosa en Corea del Sur. Sí, te estoy dando datos, pero ganó 2,5 millones de seguidores porque bailó zumba en TikTok. Los coreanos bailan zumba ahora. Vale, gracias a Anabel Pantoja. Todo queda en familia. Mira, una andaluza también, es que... Y ahí el clan Pantoja ha enriquecido muchísimo la cultura española. Sí, últimamente está muy al desuso, tendría que utilizarlo más, pero es que murió el Sálvame, murió el clan Pantoja. El clan Pantoja, sí. ¿Cómo llamamos? ¿Podemos llamarla Nación Andaluza? ¿Nos van a quemar el podcast si hacemos eso? Nación, bueno, sí, ¿por qué no? O sea, me refiero, cada vez que se han hablado de nacionalismo siempre se han puesto los andaluces diciendo no, nosotros también deberíamos ser una nación. Y creo que ciertos partidos políticos ven Andalucía como una nación y piensan que si nos separáramos del resto de España nos iría genial, pero no me imagino yo a Andalucía no siendo parte del imaginario español. ¿Por qué la parte visual, la imagen española es andaluza? El rollo de el flamenco, de las sevillanas, del torero. Bueno, el torero realmente es a todo el estado. Pero se sigue asociando. No sé si habéis visto hicieron un anuncio con el actor de Juego de Tronos
promocionando Andalucía como un sitio al que tienes que venir a pasártelo bien y a comer ¿Qué paella. actor de Juego de Tronos? Peter Dinklage. ¿El pequeño? Tyrion, sí. Perdón. Pues han hecho un anuncio, se han gastado un dineral. O sea, ¿esto la Junta de Andalucía? Sí. Se han Joder. gastado un dineral en contratar a ese señor para ponerlo en Sierra Nevada diciendo que venga a Andalucía porque Andalucía mola. Ay, caballo grande. Ay, dolor de nieve. Ay. Nota a peu de pàgina. La campanya a la qual fa referència Toni Lorenzo va tindre un cost de 38 milions d'euros, segons van recollir els mitjans de comunicació andalusos. Pero dineral debe de cobrar mucho dinero. ese señor. Además que se ve la producción que parece un capítulo de Juego de Tronos, ¿eh? O sea que ha hecho falta poner dragones en la Giralda dando vueltas porque ha sido interesante. Joder. Y se han gastado un dineral, se ha colgado en todas partes. El anuncio realmente... yo conozco a gente andaluza que ha dicho, qué alegría ser andaluz, madre mía, que tenemos a Tyrion Lannister aquí dando hostias. Pero para el resto de España no sé si termina de convencer Yo creo que pegó más fuerte Lola Flores diciéndote que el acento andaluz es un idioma. O sea, tenéis ahora mismo, claro, esta cultura de la casa es grande y vamos a gastarnos mucho dinero en mierdas. Y que la gente venga a gastar dinero. En mierdas también. Sí, es que Andalucía ha vivido mucho del turismo, pero como dato, este año ha cancelado un montón de gente de Inglaterra los vuelos de vacaciones para agosto aquí a España por el tema de la calor andaluza. Y más en Motril. En Motril creo que fue un infierno. Tenemos una humedad del 90 y tantos %, no para, y cuando hace calor es que puedes cortarlo con cuchillo y tenedor. Y se ha cancelado mucho el turismo por eso, por el tema del clima. Y creo que cada vez que hacían anuncio era con la esperanza de que viniera más gente de vacaciones. Y eso también es una reflexión interesante. Toda la gente, o bien que acostumbraba a venir, a quedarse en algún hotel o alquilar alguna vivienda, o bien toda la gente que ya directamente tiene segunda residencia aquí, ¿qué futuro se prevé respecto al aumento de temperaturas? Porque yo no me imagino venir a pasar ahora mismo el verano a Andalucía después de los 2 o 3 veranos que hemos tenido, que ya en Barcelona eran imposibles. Lo que está pasando, creo, es que el turismo se está enfocando en distintas estaciones del año y ya el verano no es una opción. La gente en verano, este año por ejemplo, hay mucha gente que se ha ido a Galicia, Asturias, incluso el País Vasco. Entonces te puede encontrar a más gente. Yo he visto muchísima más gente aquí, por ejemplo, en otoño o en primavera, que la que te puede encontrar en verano. En verano, si la gente va a la playa, pero suelen ser personas de capital, de Granada, por ejemplo, que bajan, se dan el bañico y después se vuelven corriendo a casa para meterse en casica con el aire acondicionado. Bueno, y un tema también que tenemos pendiente de tratar es que te he presentado como motrileño, tú nacido, criado aquí, pero hace bastantes años que resides fuera. Creo que también estaría guay hablar de, no sé si decirlo así, pero sí, la falta de oportunidades o no sé, el escaso margen de salida, de futuro aquí en Andalucía, que yo creo que es algo bastante endémico. Sobre todo, no sé, creo que fue el boom de las redes sociales, fue como el inicio del fin para ciertos sectores a la hora de estudiar en carrera, y el mío es la carrera maldita. Yo hice Bellas Artes y en Bellas Artes da igual que te saque matrículas, porque sorprendentemente terminé la carrera muy bien, ¿eh? Para ser de Motril lo hice bastante de puta madre. Terminé la carrera con bastante buena nota, con grandes notas en asignaturas que eran muy difíciles para mí en ese momento. Y me dijeron que cuando una persona, eso pasa, por lo visto hay gente que capta a gente que sale de las carreras, dicen, guau, este tiene buena nota, para mí, me lo llevo a mi empresa. A mí cuando terminé la carrera me ofrecieron un trabajo en una copistería en La Zubia, en Granada, a 400 euros al mes, porque era solo un ratico por las tardes. Yo cuando vi ese panorama tuve que salir corriendo. O sea, que no te digo que si te esfuerzas o si tienes la suerte de haber nacido en una familia bien, terminé haciendo cosas chulas, pero a mí lo primero que se me pasó por la cabeza es sal corriendo, y tenía la oportunidad y me fui a Inglaterra. Que igual aquí para la gente como nosotros, para la gente de clase trabajadora, gran porcentaje de opciones que tienes es ser muy explotado. Es una economía bastante basada en explotar muchísimo mano de obra. Sí,
sector primario, turismo. Yo conozco gente que simplemente por el hecho de querer seguir, yo soy fotógrafo, me he dedicado a la fotografía, hago ilustración. Yo conozco a gente que para dedicarse a eso han tenido incluso que tener 2 trabajos a la vez, y ya me recuerda mucho a cada vez que se ponen las historias truculentas de la familia en Japón y cómo se desarrolla la familia en Japón, y te dicen en Callejeros, no, es que se cogen 2 trabajos para poder vivir, pero no viven porque trabajan y trabajan y trabajan. Yo he encontrado ejemplos aquí en Motril. O sea, sé de gente que durante la semana tiene un trabajo y en el fin de semana tiene otro para poder, ya no solo simplemente desarrollar un proyecto artístico, sino para poder pagarse una vivienda. Que no tienes espacio. No. Te sientes pues un visitante. Una vez que sales de aquí ya eres pues un extranjero. Y esto también es como curioso, cómo es o cómo evoluciona tu relación con el kilómetro cero una vez llevas tanto tiempo fuera. ¿Qué te cuesta cuando vuelves aquí? ¿Qué ves marciano o qué incluso a lo mejor llegas a echar de menos? ¿Qué veo marciano? Que toda la gente, vivo en Inglaterra, en Oxford, y toda la gente se cree que trabajo de profesor allí, porque si vas a Oxford es para trabajar de profesor. Toda la gente de aquí. Sí, pero cuando dices que, bueno, eso ya no, pero al principio estaba trabajando de camarero en la cocina, y cuando dice eso ya el brillo que tienen en los ojos pensando alguien ha salido adelante, ya el brillo se desvanece y en plan pues para hacer eso allí, hazlo aquí. Te ven como un machaca. Sí. Claro, y tampoco hacen la relación salarial de un sitio y otro. Claro, no, la relación salarial es lo primero. Cada vez que te dicen, bueno, pues para estar en Oxford, ¿por qué no te vienes aquí? Trabajas de lo mismo. Y piensa, bueno, es que si trabajaras de lo mismo tendría que trabajar de lo mismo en 3 sitios distintos a la vez para poder sacarme la mitad del sueldo que tengo allí. Que sí que todo es más caro, pero es que realmente a no ser que me guste el hecho de que estemos a una temperatura asfixiante en verano y que la gente por la calle piense que ha fracasado como profesor en Oxford y que has tenido que venirte aquí, yo creo que no tengo ningún motivo realmente para volver ahora mismo. Para pasar el rato está guay, está chulo, es como pues eso, viajar a Jurassic Park, llega y te encuentras cosas que las cuentas y la gente no termina de creer, y de repente llegas aquí, es como que todo se ha hecho realidad, todo se ha materializado y sigues tus proyectos. Yo he hecho muchos proyectos fotográficos de aquí de Motril y queda guay. ¿Quién es la gente rica aquí en Motril? ¿Qué tiene? ¿De dónde vienen las fortunas, las partes altas de aquí de Motril? Buah, eso es, si no es de herencia, y ya sabemos de dónde vienen todas esas herencias, viene de la especulación inmobiliaria. Hubo un boom gordo, finales de los 80, principios de los 90, en el que una persona se compraba una casa, la ponía en alquiler, mientras pagaba ese alquiler, la persona que estuviera en su casa pagaba la hipoteca de otra casa, y así. Yo conozco a gente que llegó a tener 5 casas en su momento y que ahora no tienen nada, pero llegaron a tener 5 casas en su momento. Todo con este objetivo de alquilarlas, de especular, de tener este valor asegurado en el ladrillo. Sí, toda la zona de la playa de Motril, todos los edificios que ves de cara al mar vienen de esa época. Se empezaron a hacer edificios a tutiplén alrededor de humedales que son paraje natural de aquí, y fueron especulaciones una encima de otra. No terminaban de poner el primer ladrillo para hacer el edificio y ya se había vendido el edificio entero a gente que tenía 3 casas ya aquí en Motril. Joder. ¿Nos hemos dejado algo? ¿Hay algo que crees que la gente que nos escuche tiene que saber de Motril, de su cultura o de estos temas que estamos tocando? Ayer estuve en el campo y me di cuenta de que el tema de la sequía no se está tocando mucho, porque normalmente en agosto cuando la gente dice hay sequía, pero la gente del campo está jodida aquí, está muy jodida. Y me di cuenta paseando por el campo, te salía la gente y te decía que lleva sin llover más de 2 días seguidos durante 3 años. Andalucía está seca. No se habla de eso, no se habla de los recursos que se utilizan para intentar ayudar a la gente del campo, pero sí se crean rotondas y sí se crean urbanizaciones y sí se quitan espacios para crear más y más casas. Eso está pasando mucho por la zona. Toni, muchísimas gracias por habernos acogido aquí en Motril. Después de tantos años hablando de Motril, por fin nos hemos dado cita, hemos hablado y estamos de terraceo. Sí, y ya os he comentado, en Motril, si te pides una cerveza te dan una tapa gratis. Que otros sitios de España se pueden otorgar lo que quieran, pero aquí te ponen una tapa. Con 2 cervezas ya has comido. Aquí te pides una cerveza y ya sales cenado. Esta es una gran frase de vuelta de vacaciones. Sí. Pues muchas gracias. Nos vemos pronto. A vosotros por atreveros a venir para acá.
A mirar, això no sé si serà per proximitat o per disposició d'alguna antena que deu arribar bé aquí, però s'escolten algunes ràdios que jo entenc que són marroquines. És un poc el que passa a Morella, quan baixes pel port de Querol, que també, com està tan alt, també t'arriba la SER de Mallorca. Estamos recogiendo un poco la perspectiva que tenéis del hecho de, bueno, como pueblo, haber sido siempre la imagen de o bien la chacha o bien el personaje graciosito a nivel estatal, a nivel de cultura y del audiovisual español, por ejemplo. Muy mal, muy mal. Yo personalmente, bueno, mi familia es del norte, tanto mi padre como mi madre, ellos, digamos así, emigraron aquí y 3 de los hijos somos andaluces. Entonces, yo cuando voy al norte, pues no sé, yo pienso que eso más era antes que actualmente, sinceramente. Yo espero que esa imagen la estemos cambiando. Sí, bueno, mi familia todos son andaluces. Y la verdad que sí, que cuando vas fuera de Andalucía y vas a algún sitio y te nota un poco, como que te da un poco de corte hablar, porque ves a todo el mundo que pronuncia tan bien y se comunica tan bien. Y entonces sí que es verdad que cuando he ido a algún curso o algo a Madrid, algún congreso o algo, te da un poquillo de vergüenza. Bueno, yo creo que si lo tomamos por el lado del humor, pues bien, ¿no? Lo llevamos bien. Es verdad que hay gente que no lo lleva bien porque se lo toma como muy a pecho, pero bueno, tenemos buen humor en Andalucía y nosotros nos lo tomamos bien, vaya. Yo opino igual, no me afecta, me da igual lo que se piense fuera de Andalucía, de los andaluces. Al final todos vienen a Andalucía a echar el rato con los graciosillos, a la fiesta, al buen clima, que es donde estamos los andaluces. A mí me encanta española. Española, andaluza. Bueno, andaluza. A mí sí, además, la otra noche vi una película de que padre solo hay uno o algo, y había una chiquilla que quería ser andaluza y yo estaba sola a las 12 de la noche, la vi y me encantó la niña intentando imitar los andaluces. Pero, por ejemplo, sí que hay gente que, o actores, actrices o presentadores, aquí, por ejemplo, en Canal Sur, que hablan casi como si fuesen de Valladolid, vamos, o del norte. Eso queda mucho peor, creo. Pues sí, hay muchas anécdotas de gente que se va unas vacaciones fuera de Andalucía y vuelven hablando con la S, y la verdad que queda bastante cutre, no sé, pero... Bueno, sí. Yo estoy muy orgullosa de ser andaluza, esa es la verdad. Yo también. Lo hay, y hay uno de aquí de Motril. Hay gente que viene... Que una alcalde que tuvimos aquí, no voy a decir el nombre, pero ahora está en Madrid. Alcalde que tiene un hijo que luego fue presidente de la Federación Española de Fútbol. No es alcalde. Rubiales, no. Rubiales. Carlos Rojas. Es de aquí. Hombre, de Madrid. Ya he perdido mucho el acento. Sí. Que se fue a Madrid. Diputado de Madrid, ya cambió totalmente. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera, pero yo pienso que también el padre fue alcalde de aquí de Motril. Sí, pero no es la pregunta que han hecho ellos. Con el Rubiales, con el beso, el piquito. La pregunta es ¿por qué quieren tener otro acento no el suyo? No porque sea alcalde y se haya ido a otra política. No quiero ser, yo soy de España y soy de española. No, a mí me parece bien. Lo mismo que el catalán, que haga películas también, yo lo veo bien, cada uno con su acento. Yo respeto a cada uno, pero si hacemos español, hacemos español. A la Mari, que no va por ahí. Bueno, que yo respeto al que quiera hacer catalán, el que quiera hablar un idioma, el que quiera hablar otro. Ahora, no soy racista, pero soy española. Luis Rubiales está donde tiene que estar, tranquilo, un poquito, relajándose un poco con su hija, si es que puede. Tampoco voy a decir aquí dónde está Luis Rubiales, porque evidentemente lo que necesita es un poco de descanso mental, porque esto no hay cuerpo quien lo aguante, que lo que no es normal es que las chiquillas, que está haciendo lo que ha hecho, el primer día donde está jugando y ganan todos contentos y todos felices, y a los 3 días ella ponga un comunicado de que ha sido agresión. Pero vamos a ver, ¿estamos tontos? Si abans comentàvem amb Toni Lorenzo la relativa freqüència amb què municipis com Motril apareixen als mitjans de comunicació, justament ara me trobo un espai, a un edifici que durant aquest estiu passat, de 2023,
tots hem pogut veure, jo crec que durant uns quants dies, apareixent als informatius i als magazins de televisió com un dels màxims llocs on s'estava produint l'actualitat en aquest moment. M'estic referint a la parròquia Divina Pastora. Així és on decidís tancar-se la mare de Luis Rubiales en el moment en el que totes comencem a assenyalar-lo per abusador, per assetjador, després del seu comportament en el Mundial de Futbol femení, i ella, volent defensar l'honor del seu fill, inicia esta protesta que, a més, també agafa forma de vaga de fam, o com a mínim això és el que va dir ella, que crec que va durar com 3 o 4 dies, no va durar més. Clar, un poc en la reflexió, més enllà del fet en si, que jo crec que hem de fer quan se produeixen aquestes coses, és a dir, quan es produeix que una dona és la que ix en defensa d'un home que ha exercit abús des del seu privilegi, me dono compte que sempre n'hi ha com un parell de línies de conversa o de reflexió. L'una és la que condemna l'actuació de la dona, la que critique que estigui defensant l'opressor, per dir-ho d'alguna manera, que sigui una oprimida defensant l'opressor, i l'altra línia és la que exculparia aquesta dona perquè, això ho diuen moltes feministes també, que clar, que com és una dona criada sota el prisma patriarcal, sota aquest marc mental, que realment és una víctima, que no ens hem de cebar amb ella, perquè, bueno, etc. No sé, jo entenc les diferents postures, però sí que considere que ja som totes grandetes, que crec que sabem bastant el que estem fent i que quan una dona, en aquest cas, actue col·laborant amb la part privilegiada i opressora, des del meu punt de vista, crec que no hem de tindre cap tipus de commiseració, de deferència cap a ella. És una persona que actua fent molt de mal cap a una víctima i cap a un col·lectiu, i crec que en aquest sentit també hem de començar a assumir per part del feminisme que tenim moltes enemigues a dins del nostre bàndol a les que se les ha de combatre exactament igual que als senyors masclistes. I ja està, això seria un poquet la història que me porta justament a esta parròquia de Motril.